Bueno, y vamos a charlar sobre este tema para tratar de entender el anuncio del presidente. Está en línea Fernando Spoliansky, economista, que siempre nos ayuda con estos temas. ¿Cómo está, Fernando? Buen día. ¿Qué tal, Judith, Santiago? Buen día para ustedes y la audiencia. Muy bien. Bueno, decíamos, tratar de entender lo que anunció el presidente respecto a la modificación de la Carta Orgánica. ¿Es un tema de economía más bien macro o al ciudadano común también lo va a afectar? Bueno, en principio no, es más bien macro, ¿no? Es una cuestión institucional. El Banco Central de todos los países, no solo del nuestro, es quien regula la política monetaria y es el banco de bancos, es decir, regula la actividad del sistema financiero, fundamentalmente el bancario. En nuestro país, el Banco Central durante muchísimos años asistió en términos financieros al Tesoro Nacional, es decir, cada vez que el Tesoro Nacional tenía déficit porque gastaba más de lo que le ingresaban vía impuestos, el Banco Central lo asistía de alguna manera, es decir, emitía dinero y asistía al Tesoro para cubrir ese déficit. Y cada vez que obtenía el Banco Central una utilidad, una ganancia por la tenencia de dólares, por ejemplo, de sus reservas internacionales porque había una devaluación cambiaria, esa ganancia del Banco Central era transferida al Tesoro Nacional también. Y después, respecto de la constitución de su órgano de administración, su presidente, vicepresidente y su directorio, en caso de remoción, si se mandaban alguna macana, con los 2/3 del Senado ya podían ser removidos algunos de sus funcionarios. Entonces lo que anuncia el presidente Milei anoche es una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, porque él lo que manifiesta en la conferencia de prensa es que la razón, el problema, la madre de todos los males de nuestro país, fundamentalmente de la inflación, ha tenido que ver justamente con este desmanejo del Banco Central y cómo el Banco Central financió al Tesoro Nacional cada vez que éste tenía déficit. Entonces lo que dice es, hay que reformar la Carta Orgánica, es decir, su constitución, cómo funciona, y impedir que pueda financiar al Tesoro Nacional independientemente de que el Tesoro gaste más de lo que le ingresa por impuestos. Lo que dice respecto de la remoción de sus funcionarios es que no solo con los 2/3 del Senado, sino aparte con 2/3 de Cámara de Diputados también, es decir, es más difícil o sería más difícil remover a un funcionario del Banco Central. Y por otra parte dice, tiene prohibido financiar al Tesoro Nacional con la emisión de letras, por ejemplo las LELIQs o las LEBACs o tantas letras que hemos conocido durante estas últimas décadas. Entonces con eso él dice, dotamos de independencia, autonomía al Banco Central y no vamos a tener más inconvenientes desde el punto de vista de la inflación, y va a preservar, se va a dedicar exclusivamente a preservar el valor de la moneda, es decir, del peso de nuestro país. Uh-huh. Es una decisión, digamos, de carácter institucional, por supuesto que lo tiene que tratar el Congreso de la Nación, y se habló mucho al respecto durante muchos años de la independencia, de la autonomía del Banco Central. No está mal que el Banco Central tenga su propia autonomía, eso en todos los países del mundo es así, efectivamente tratan de preservar la autonomía, la independencia de los bancos centrales o en Estados Unidos la Reserva Federal de los Estados Unidos, independientemente de quién gobierne el país, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Estados Unidos la Reserva Federal es administrada por un directorio, una persona que trasciende los gobiernos republicanos o demócratas, ¿no? Está muchos años ahí en el cargo, independientemente de quién gobierne, se mantiene ese mismo esquema monetario porque es quien maneja la política monetaria del país, ¿no es cierto? Tasas de interés, cantidad de dinero circulante, bueno, un montón de cuestiones que hacen a la economía del país. El impacto en cada uno de nosotros, en los ciudadanos comunes, en lo inmediato no nos afecta, digamos, no es que mañana vamos a tener un nivel salarial maravilloso y vamos a llegar a fin de mes y vamos a estar bárbaros, no en lo inmediato, pero si la autonomía del Banco Central se sostiene durante un tiempo, bueno, es un signo de buena sanidad, salubridad en términos institucionales. ¿Qué es este grillete que permite el shutdown que también anunció Milei? Bueno, eso también es una copia de otros países del mundo. Es posible que también haya utilizado Estados Unidos como
ejemplo, como modelo, cuando el presupuesto nacional que es aprobado por el Congreso de la Nación, que tiene vigencia para todo el año, ahora nosotros tenemos nuestro presupuesto aprobado por el Congreso para todo el año 2026, que tiene destinadas distintas partidas presupuestarias a distintas funciones del Estado, ¿no? Salud, seguridad, educación, todo lo inherente al Estado Nacional, ¿no es cierto? Cuando eso se termina, en términos presupuestarios, uno va ejecutando el presupuesto mes a mes. Cuando ya no queda más crédito presupuestario, bueno, el Congreso dicta o dictamina un shutdown, es decir, cierra la ventana, cierra la persiana y dice, bueno, listo, hasta acá llegamos, no hay más dinero porque los impuestos que recaudamos llegaron hasta acá. Entonces no se puede ejecutar más nada. Milei ayer dice, sí, ojo, les voy a decir ya, incluso les habló a los periodistas, y dice, no vayan a decir que no vamos a hacer más nada, sino que las cuestiones esenciales del Estado se van a mantener, es decir, no es que van a cerrar un hospital, según las palabras de Milei, ¿no? Interpreto lo que dijo el presidente. No es que van a cerrar un hospital, sino que él dijo, por ejemplo, el presidente y los ministros no van a cobrar más sueldos. Bueno, lo dio como un ejemplo así, medio extremo, diciendo si no hay más plata, si no hay más crédito presupuestario, si ya ejecutamos todo, cerramos la persiana hasta que haya crédito presupuestario de nuevo. Eso se hace en la mayoría de los países, pero son cuestiones que, por ejemplo, en Estados Unidos se da mucho con los gastos en defensa. Como tienen muchísimo presupuesto destinado a la defensa, porque tienen conflictos en términos bélicos por todos lados, entonces cuando se agota el presupuesto destinado a defensa, dicen, bueno, listo, hasta acá llegamos. Y hasta que no se reprograma, se readecúa el presupuesto, no continúan con esa partida presupuestaria que ya está agotada. Bueno, acá supongo que Milei quiere hacer algo similar y decir, bueno, vamos a poner este grillete, este shutdown, como se dice en inglés, cerrando la persiana cada vez que se termine el crédito presupuestario. Fernando, buen día. Quería consultarte, ¿por qué crees vos o qué lectura haces? ¿Cuál sería el objetivo del presidente entonces de hacerlo tan rápido o querer esta reforma tan importante para él? ¿Por qué es tan importante para él? Bueno, yo creo que Milei, si recordamos hace algunos años atrás, en su campaña electoral, él quería cerrar el Banco Central directamente, quería eliminarlo, diciendo que justamente el problema de la Argentina, de la inflación de los últimos años y de cubrir el déficit y demás, tenía que ver con el Banco Central, como que nos había estafado el Banco Central a todos los argentinos y argentinas, permitiendo entonces sostener o financiar los déficits del Tesoro, ¿no? Que es quien recauda impuestos y quien gasta. El Banco Central está aparte de eso, pero en la economía, digamos, en el manejo de la economía de un país, por supuesto que son organismos que están, digamos, en forma conjunta trabajando. No es que, bueno, allá está el Banco Central y no me asiste, no me ayuda. En nuestro país nunca fue así. Entonces él dice, ese fue el error. Ahí está el problema de la Argentina de las últimas décadas y la inflación que se ha generado. Entonces hay que cerrarlo directamente. Bueno, con el correr de los años siendo presidente se dio cuenta que no se puede cerrar el Banco Central porque es quien maneja la política monetaria. Es decir, no está solo para eso, sino que es el banco de bancos, porque fiscaliza la actividad de los bancos comerciales, es quien asiste a los bancos de última instancia, es prestador de última instancia o prestamista de última instancia, es decir, tiene una serie de funciones muy importantes. Bueno, se ha dado cuenta de que no lo podía cerrar, como decía en su campaña electoral, y entonces dice, bueno, listo, vamos a dotarlo de autonomía para que nunca más pueda asistir al Tesoro en caso de déficit y se dedique exclusivamente a la función principal, que es el cuidado del valor de la moneda. Y por eso supongo que lo ha hecho ahora, bueno, un poco para retomar la iniciativa política también, ¿no? Ha buscado algunos ejes dentro de su plataforma y ha dicho, bueno, vamos con la reforma del Banco Central, vamos con ley de inocencia fiscal, es decir, toma algunos temas en términos fiscales y monetarios y son los que impulsan el Congreso de la Nación como reformas así sustanciales o significativas. ¿Y es verdad lo que dice esto de que el Banco Central y su mala política incidió en la inflación y en no sé cuántos trillones, dijo, de inflación? Sí, lo leí, o lo escuché. A ver, es su lectura política en términos ideológicos. Cualquier otro diría, bueno, no, al revés. Argentina se sostuvo durante muchas décadas justamente por el Banco Central, por el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, es decir, otra vez, esa visión integral del Estado en tratar de llevar adelante políticas públicas.
Otros, como Milei, dirán, no, el problema estuvo en este desastre que hizo el Banco Central asistiendo al Tesoro, y eso generó trillones de pérdidas y un número que no se puede ni leer de inflación. Vieron que publicó un número, incluso lo había hecho en una columna en Clarín hace algunos días atrás, ¿no? Con un número tremendo de inflación de las últimas décadas, diciendo, bueno, acá está el problema. Este fue el problema de la generación de tanta inflación durante muchas décadas. Él adhiere a la, más allá de ser libertario, adhiere a la escuela monetarista, es decir, aquellos que creen que efectivamente el dinero circulante en una determinada velocidad y cantidad es el que genera la inflación, es decir, presiona sobre los precios y el valor del peso cae porque hay mucho dinero circulante. Como adhiere a esa escuela y el Banco Central es quien emite los pesos en nuestro país, bueno, él dice, vieron, acá está el problema, si atacamos el Banco Central, originalmente, como les dije, quería cerrarlo, ahora se dio cuenta que no, pero dice, bueno, si lo dotamos de autonomía y le prohibimos que haga lo que venía haciendo, incluso con sanciones hasta penales, ¿no? Porque en el último punto de la reforma dice que si el vicepresidente, el presidente o el directorio incumplen con alguna de esas leyes, van a ser pasibles de una sanción penal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, él dice, si hacemos eso, listo, evitamos el problema de las últimas décadas, que es lo que mencionó de trillones y de números tremendos de inflación. Fernando, en esto hablo desde la ignorancia también, pensando en la gente y en ciertos sectores que hoy están padeciendo el ajuste, como jubilados, bueno, distintos sectores de la educación. También puede ser una excusa más que esgrima el gobierno de aprobarse esto para decir que, bueno, no hay dinero para justamente aumentos o aumentar partidas. Bueno, sin ningún lugar a dudas, por eso él se ataja y dice, ya les aviso que eso no va a pasar, es decir, los jubilados no van a tener problema, los hospitales tampoco, es decir, las cuestiones esenciales van a estar cubiertas. Bueno, es una declamación que hace, después hay que ver la realidad. Si vos tenés una ley de grillete, efectivamente, cuando se acaben las partidas presupuestarias pueden argumentar que no hay más y no pagar más nada. Sería una locura, Santiago, si hicieran eso, ¿no es cierto? Porque imagínate un mes que vos le digas a los jubilados, che, como no tengo plata en el Estado, no te pago. Sería un caos social, por supuesto, pero o a los empleados públicos que hacen su tarea todos los días, ¿no? O a un hospital, imagínense que le digan, bueno, no hay más plata, entonces no te mando más insumos ni nada. Sería realmente un escándalo porque vos paralizarías la función del Estado. Pero bueno, qué sé yo, lo ha dicho así y después teniendo esa ley, quien la aplique lo puede aplicar dentro de la ley, digamos, así que sería una locura si lo pensamos nosotros acá conversando en la radio, pero bueno, después los niveles de ese nivel del Estado teniendo una ley vigente, no sabes lo que pueden hacer, ¿no? Digo, del gobierno. Claro. ¿Crees que va a pasar sin problema en el Congreso? Bueno, sí, yo creo que algunas modificaciones le van a hacer, ¿no? Creo que se va a dar un debate interesante en el Congreso, en ambas cámaras, para ver efectivamente qué puede salir de esa modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Hay algunas cuestiones interesantes, digo, el hecho de que el Banco Central sea autónomo y la remoción de su directorio sea un poco más compleja, bueno, eso puede ser algunas cuestiones interesantes, ¿no? Que pueden servir no en lo inmediato y no, por supuesto, como decíamos recién, para la economía real. Ninguno de nosotros va a estar mejor mañana, ni ningún comerciante va a vender más, ni el dinero va a alcanzar más. Pero quizá prolongándolo en el tiempo, esa autonomía dote de mejor calidad institucional, ¿no? Y posiblemente esa ley salga en algún momento con modificaciones. Fernando, como siempre, te agradecemos mucho que te tomes este tiempo para hablar con nosotros y bueno, también de forma tan clara con el tema de la economía, sobre todo. Un abrazo para ustedes, que estén bien. Igualmente.